Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Espero que todo vaya muy bien en sus hogares en medio de esta contingencia sanitaria. Y pues yo soy Fernanda Celi, reportera de negocios en Infocel y Sentido Común. Y esta tarde estaremos platicando sobre el panorama en el sector consumo de cara pues, a la pandemia de COVID-19, cómo es que le ha impactado a las empresas de consumo, especialmente a las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con todas estas medidas como el confinamiento y pues que se ha dejado de desarrollar. Algunas empresas ya no están operando o hasta hace unos días habían dejado de operar. Para platicar sobre esto nos acompaña Verónica Uribe. Ella es analista bursátil independiente y pues experta en la materia. Hola Verónica, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Fer, muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Pues antes de arrancar el tema, me gustaría presentarles a Verónica, platicarles un poco de ella. Ella es licenciada en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene 6 años con amplia experiencia en análisis fundamental de emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, sobre todo en el sector financiero, alimentos y bebidas, consumo y aeropuertos. Se desempeñó como analista bursátil en Monex Casa de Bolsa, donde le dio cobertura a empresas del tamaño de Alsea, Walmart, La Comer, Soriana, Chedraui, Liverpool, Genomalab, Grupo Financiero Banorte. También ha estado en el banco B por Más como analista fundamental de empresas públicas del sector consumo, financiero y aeroportuario, con seguimiento muy puntual en 17 emisoras de dichos sectores, y se desempeñó como especialista bursátil en Invex Banco. Verónica Uribe también se encuentra dentro del ranking de Infocel de los analistas mejor posicionados para estimar el crecimiento de las ventas de las tiendas en México de la cadena de supermercados Walmart de México y Centroamérica. Y pues con todo este expertise que tiene Verónica, ella nos va a guiar un poco de cómo es qué es lo que le espera a las empresas de sector consumo ante la pandemia de COVID-19. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias a ti, Fer. Antes de empezar, les recuerdo que si tienen algún comentario o alguna pregunta, la pueden enviar en el chat que está aquí en la plataforma de Zoom. Ahí estaremos leyendo todas sus dudas y comentarios. Pues bueno, entrando en la materia, Verónica, me gustaría que me platicaras un poco de ¿cuál era el panorama? ¿Cómo es que les estaba yendo a las empresas de consumo antes de que se diera el brote de COVID a finales de febrero, por ahí del 27 de febrero? ¿Cómo es que les estaba yendo? ¿Qué tal iba en ventas y en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Cómo es que se estaban desarrollando? Claro, pues mira, en general, permítame regresar un poquito. Desde 2019 habíamos estado observando una cierta moderación en el consumo en general. Todo esto alineado al desempeño que había tenido el PIB en el país durante este mismo año. Entonces, justamente veníamos observando, sobre todo en el sector retail, veníamos observando crecimientos pues un poco más moderados que lo que se observó en años anteriores, en donde las expansiones pues eran un poco más elevadas. Ya para inicios de este año, justamente continuamos con esta tendencia en la que se seguía observando esta cierta desaceleración. Esto en general en todas las emisoras del sector retail. Y bueno, sí, pero bueno, seguían presentando crecimientos pues positivos en general, ¿no? O sea, hablando del sector tanto de minoristas como departamentales y tiendas pues más especializadas, sí seguíamos viendo este comportamiento un poco más estable. Ok, y actualmente, ¿cuál es el panorama? Porque ahí hay un poco de diferencias. Hay empresas que realmente la están pasando muy mal, hay otras, como es el caso, por ejemplo, de las cadenas de autoservicio que han reportado resultados, al menos lo que se vio en el primer trimestre, reportaron resultados positivos. Actualmente, ¿tú qué nos puedes platicar sobre este tema? ¿Qué es lo que estamos viendo en el sector consumo? Pues mira, en el sector autoservicios yo te diría que justamente cuando arrancó todo este tema de la pandemia, que fue a partir de mediados de marzo que se empezó a observar aquí en el país y de forma más oficial, digamos, hacia finales de este mes,
Se vio al principio pues una cierta venta relacionada con el tema de compras de pánico, que la gente comenzó a llevarse algunos artículos desinfectantes, también vimos el caso muy sonado del tema del papel de baño, productos que no son perecederos, se empezaron a llevar una gran cantidad de este tipo de productos, y también en la parte de abarrotes y perecederos observamos una fuerte alza en las compras, justo porque la gente pues no sabía cómo se iba a desarrollar todo este tema del coronavirus. Entonces empezaron, digo, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, empezaron a realizar compras de alguna manera anticipadas para no tener que estar acudiendo a este tipo de lugares de forma tan recurrente. Entonces, justamente durante el finales de marzo y abril vimos fuertes crecimientos en el sector de autoservicios, justo relacionado a este tema, ¿no? En abril justamente vimos un crecimiento bastante importante. De hecho, Walmex, que suele precisamente reportar mes a mes sus resultados en ventas de cada mes, dejó de estar publicando este dato como lo venía haciendo anteriormente, ya que presentaban fuertes volatilidades que generaban también un impacto en su acción, ¿no? Entonces, al generar tanta incertidumbre, ellos tomaron como decisión dejar de publicar este tipo de datos. Sin embargo, lo pudimos continuar observando en ANTAD. ANTAD continuó publicando sus cifras mensuales de ventas, y pues ahí vimos fuertes crecimientos, en donde incluso, mira, retomar el dato de marzo, en marzo los autoservicios crecieron 21.9%, y eso que hay que recordar que los datos de ANTAD actualmente no incluyen o no incorporan las cifras de ventas de Walmex, esto a partir de 2019. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la emisora pudo haber presentado crecimientos bastante similares en estos rubros, ¿no? Pero bueno, justo veíamos también un contraste muy fuerte, un contraste muy fuerte con las tiendas departamentales, que presentaron fuertes caídas, ya que ellos sí tuvieron que estar cerrando sus tiendas, ¿no? O sea, todo lo contrario a los autoservicios, que al ser un tema esencial, se continuó con las actividades normales. Ok, justo quería preguntarte sobre eso, ¿cuáles son las emisoras que realmente la han pasado mal? Por ejemplo, con lo que ya comentabas en el caso de Liverpool, no sé si ha sido de las que peor desempeño han tenido, o cuáles son las empresas que les ha ido muy mal por algunas medidas, como el caso del confinamiento, que hay algunos mexicanos que todavía estamos en nuestras casas, o algunas medidas del gobierno como para aquellas actividades que no son esenciales. Pues mira, justo en el caso de Liverpool, la empresa sí presentó una fuerte caída luego de que bueno, se diera a conocer todo este tema de que iban a tener que estar cerrando las tiendas por un tema de responsabilidad social, o incluso por un tema ya obligatorio por parte del gobierno. Esto de manera oficial se dio a partir del 30 de marzo, perdón, y bueno, pudimos ver en cierta proporción el impacto que pudiera tener, ya que la gente también comenzó a acudir, comenzó a dejar de acudir a centros comerciales, tiendas departamentales, ya como desde mediados de marzo. Entonces, en sus reportes trimestrales del primer trimestre, que solo incorporan, como te digo, alrededor de 15 días del efecto de la pandemia, vimos una caída en sus ingresos de menos 2.7%, por ejemplo, en el caso de Liverpool, y una fuerte caída en términos de EBITDA, ya que presentaron una baja de menos 13%. Esto, obviamente, alineado justamente al tema del cierre de las tiendas, y esto pese a que pudieron continuar operando por la parte de e-commerce. Hay que recordar que en México todavía, de manera general, el e-commerce tiene una proporción muy baja dentro de las ventas totales en el país. Dentro de las ventas totales que se realizan en el comercio, tanto en la parte física como en la parte online, el e-commerce únicamente representa el 4.5%, un porcentaje menor al 5% en términos generales. Entonces, se esperaba una fuerte caída, un fuerte impacto en las tiendas departamentales, justo porque pues tenían que estar cerrando donde se llevan a cabo la mayor parte de la proporción de sus ventas. Y bueno, esta fue alguna de las emisoras más afectadas. También lo pudimos ver en el caso de G. Sanborns, de Grupo Sanborns, que también pues tuvieron que cerrar
sus tiendas, y también vimos un impacto en términos de ventas de menos 1.4% y en términos de EBITDA de menos 23.5%, lo cual pues nos deja ver que pues pese a que fue el impacto de únicamente 15 días, sin duda va a ser algo que sí esperamos que en el segundo trimestre pues les impacte de manera más negativa, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, tocando temas como muy específicos, en el caso de Alsea, que también se vio afectada por el cierre de negocios, o al menos por la operación parcial. Incluso hoy decía que algunas de las unidades van a seguir trabajando con servicio a domicilio, pero con un aforo limitado. En el caso de Alsea, ¿qué es lo que se ha visto en la bolsa mexicana y también en sus resultados y qué es lo que podría haberse? Porque pues también supongo que ahí también hay una afectación extra por la presencia que ellos tienen a nivel internacional. Sí, justamente es algo que también les impactó fuertemente, ya que ellos comenzaron a ver un impacto negativo en sus ventas un poco desde antes, porque en Europa sí tuvieron que cerrar casi de manera total desde principios de marzo, bueno, mediados también de marzo. Venía, como bien sabemos, en México veníamos un poco rezagados en cuanto al tema del coronavirus, aquí llegó un par de semanas después. Entonces, justamente Alsea a nivel global, pese a que normalmente esta diversificación geográfica le ha ayudado a que en términos económicos o cuando hay ciclos económicos distintos en las regiones en donde opera, esto le ayuda a ser una empresa que bueno, continúa presentando un desempeño bastante estable en términos de resultados en general. Pues en esta ocasión fue todo lo contrario, ¿no? O sea, vimos afectaciones en todas sus regiones, en donde cada país pues tenía ciertas reglas distintas en cuanto al, a la a la operación de los distintos sectores económicos bueno, que hay en cada uno de los países. En el caso de los restaurantes, pues es uno de los principales centros que fueron cerrados y continuaron operando únicamente en plataformas como Rappi, Uber Eats, Sin Delantal, e incluso con la misma plataforma de Alsea, ¿no? Cabe recordar que Domino's es una de las plataformas de entrega a domicilio más grandes en nuestro país. Entonces se apalancaron un poquito de estas plataformas para continuar operando, pero sin duda fue un impacto bastante relevante para esta emisora, ya que pues lo mismo, ¿no? O sea, en términos de ventas, pues la parte en línea o las entregas a domicilio pues representan a una proporción muy baja. Y sobre todo considerando que pues ante esta situación tan extrema que estamos todos viviendo, pues mucha gente también estamos con la incertidumbre de lo que pudiera venir hacia los siguientes meses, ¿no? Entonces mucha gente también lo que estaba haciendo era tratar de ahorrar, tratar de diversificar sus ingresos de una manera más eficiente para poder pues aguantar lo que es esta pandemia, este evento sin precedentes que pues a todos sin duda nos ha impactado, ¿no? Ok, muy bien. Pero quería regresarme un poco al tema de los supermercados, porque me llama la atención revisando un poco el comportamiento que ha tenido en la bolsa. No a todas, realmente no a todas les ha ido bien. Hay emisoras que han tenido una caída muy pronunciada en lo que va del año y también solo contemplando el periodo de marzo a este día. Me gustaría que me platicaras un poco qué es lo que ha pasado con el caso de los supermercados, porque como bien mencionabas, al principio vimos una afluencia en las tiendas e incluso pareciera justo que nos estábamos preparando a entrar a la cuarentena, hubo anaqueles que estaban vacíos. El punto es que había mucho consumidor en las tiendas. Me gustaría que me platicaras cómo se reflejó esto en la Bolsa Mexicana de Valores, en el caso de las emisoras, y a cuáles sí les fue bien en los supermercados y a cuáles no, y cuál ha sido el diferenciador justo para aquellas que sí les ha ido bastante bien. Claro, pues mira, en términos de ventas en general, durante el primer trimestre vimos que todas las emisoras del sector minorista, es decir, Walmex, Chedraui, Soriana y La Comer, se vieron beneficiadas justamente en términos de ventas por una mayor afluencia de los consumidores durante estas semanas para prepararse justamente para el tema de la cuarentena, en donde se dieron estas compras anticipadas. Sin embargo, hay diferencias importantes entre cada una de las empresas del sector. En el caso de Walmex, por ejemplo, tienes la participación que tiene en Centroamérica.
que si bien es un segmento poblacional un tanto parecido a nosotros, en términos económicos también estaban enfrentando un entorno más retador. Entonces, esto implica que quizá no puedan hacer compras tan anticipadas como lo que se observó aquí en México y el beneficio no es tan alto, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. No obstante, Centroamérica pesa aún muy poco dentro de los resultados consolidados de Walmex, o sea, pesa alrededor del 11-12%. Entonces, bueno, el beneficio sigue siendo bastante alto, considerando también que Walmex es la emisora del sector que tiene una mayor participación, ¿no? Tiene el mayor market share y por bastante, ¿no? O sea, en cuanto a número de tiendas, en cuanto a ventas, pues es la que tiene mayor visibilidad en el país y bueno, por tanto también tiene, bueno, está en mayor parte geográfica en México, entonces eso le ayuda también a tener un poco más de diversificación, digamos, en cuanto a términos económicos. En el caso de Chedraui, la historia es un tanto distinta, ya que ellos tienen también una participación en tiendas en Estados Unidos. Estas tiendas están enfocadas al sector latino, al sector mexicoamericano que vive justamente en este país. Entonces, durante estos meses que también vimos una fuerte apreciación del tipo de cambio, o sea, vimos un tipo de cambio más elevado, en el que llegó a tocar niveles de alrededor de 26 pesos, pues ellos tienen alrededor de 40% de sus ventas dolarizadas debido a esta participación que tienen en Estados Unidos. Entonces, aunado al crecimiento que se observaba en general en las ventas de aquí en México, tenías el crecimiento que se observaba en Estados Unidos y aparte el beneficio del tipo de cambio. Entonces yo te diría que también Chedraui en términos de resultados pues también se pudiera ver beneficiada. En el caso de la Comer, que hemos visto que es la que ha tenido como que el mejor desempeño de las 4 emisoras del sector, es porque aquí hay varias circunstancias. La Comer está enfocada en un segmento poblacional de ingresos medios, altos a altos. Este segmento poblacional suele ser más resiliente ante ciclos económicos y esto se debe a que el porcentaje que ellos destinan al gasto de alimentos o perecederos o abarrotes suele ser mucho más bajo como porcentaje que lo que suele destinar un segmento poblacional C o D, que a lo mejor están un poquito más enfocados en tiendas bodega horrera, ¿no? Entonces, ellos destinan alrededor, no sé, del 6% de sus ingresos totales, mientras que en otros niveles socioeconómicos llega a ser del 30-35%, o sea, un incremento bastante relevante, lo cual pues les permite también realizar compras anticipadas de manera más sostenida y también continuar con su nivel de gasto pues un poquito más normalizado, ¿no? Es un nivel socioeconómico, perdón, que es pues más resiliente y por tanto pues la Comer pues tiene una mayor estabilidad en cuanto al crecimiento que viene presentando en ventas mismas tiendas. De hecho, esto no nada más durante la contingencia, sino que desde que la empresa se descindió en el año 2016, hemos visto un constante crecimiento bastante elevado en ventas mismas tiendas, muy por encima de lo que se observa en el sector. Entonces, esto también les permite tener pues un mejor desempeño en bolsa. Y bueno, todo esto contrasta un poquito con el caso de Soriana, que hemos visto que es la que, pues, de hecho ha presentado una baja. Creemos que dentro de las emisoras del sector pudiera ser justamente la menos defensiva debido al nivel de apalancamiento que tiene. La emisora se apalancó a partir de justamente la compra de las tiendas comercial mexicana desde el año 2016 y este nivel de deuda continúa siendo elevado. Sin embargo, habíamos visto resultados pues un tanto desfavorables en donde incluso las ventas mismas tiendas de Soriana habían venido presentando muy pequeños crecimientos o incluso caídas durante un tiempo prolongado, lo cual generó que también en términos de EBITDA y utilidad neta pues presentaran caídas. Hay que recordar que siempre la deuda tiene ciertos covenants que pudieran generar ahí algún tipo de problema en caso de que, pese a que no incrementen la deuda, si se cae su EBITDA, esto pudiera incrementar su razón de apalancamiento y eso generar algún tema de covenant. Sin duda, creo que la empresa puede llegar a negociar con los bancos, pero bueno, es un tema que genera también incertidumbre, ¿no? Sobre todo porque si bien los autoservicios durante la primera mitad del año pues podrían ver este beneficio de mayores ventas derivadas de la contingencia, hacia la segunda mitad del año podríamos observar una desaceleración. Entonces, pudiera ser también que previendo esto, pues sea una de las empresas que no se vieran del todo beneficiadas.
Ok, justo tenemos aquí una pregunta del público sobre si opinas que la acción de Soriana ha sido muy castigada. Pues mira, creo que llegó un punto en el que quizá se pueda ver un poquito más atractiva en términos de evaluación. Sí tuvo un desempeño un poco más débil que el resto, justamente alineado al tema de la deuda, o sea, y del bajo crecimiento, sobre todo comparado con el resto de las emisoras del sector. Chedraui, por ejemplo, había presentado crecimientos un poco más bajos quizá que Walmart y la Comer, sin embargo, presentaba constantes crecimientos. En el caso de Soriana, como te comento, sí venía presentando resultados en ventas mismas tiendas muy por debajo del sector, y esto nos hacía pensar que pudiera estar perdiendo market share, que al final es lo que trató de ganar con la compra de Comercial Mexicana. Entonces ahí vemos un poquito de pérdida de valor en general de esta adquisición. Y si lo juntas con el tema de la deuda, que pudiera ser un tema de riesgo importante para la emisora, pues creo que eso es lo que ha venido considerando el público inversionista, y por ello ha presentado el desempeño que hemos observado en los últimos años. También es importante mencionar que en el caso de Soriana, suelen tener una comunicación un tanto complicada con su área de relación con inversionistas. En mi caso muy particular, varias veces intentamos contactarlos y yo incluso inicié cobertura y no pudimos realizar una comunicación más cercana con ellos, y eso también genera un poco de incertidumbre en los inversionistas, lo cual creemos que también se transmite en el desempeño de la acción. Muy bien. Y, por ejemplo, con esto que me comentas de los supermercados, ¿qué es lo que podríamos ver en la segunda mitad del año? Me decías que se podría desacelerar justo la parte de consumo. ¿Cómo se verá reflejada en los ingresos y también en el desempeño en la bolsa? Pues mira, creemos que los crecimientos que se han venido observando, sin duda marzo y abril fueron un pico bastante importante en el crecimiento, porque justamente, ¿no? Mucha gente realizó compras, sobre todo de productos no perecederos, o sea, desinfectantes, cloro, toallitas y demás, que muchas veces se pueden almacenar en casa y muy probablemente vayan disminuyendo la frecuencia de compra en las tiendas hacia los siguientes meses. Entonces, creemos que a partir de ese pico que se observó durante finales de marzo y todo el mes de abril, eso pudiera ir disminuyendo, bueno, el efecto positivo hacia los siguientes meses, justamente alineado a esto, ¿no? O sea, que mucha gente pudo haberse sobreinventariado, digámoslo de alguna manera, de algunos productos, y continuar sin duda con el consumo de productos perecederos, ¿no? Ya que aunado a las compras de pánico, también observamos que la gente, pues al pasar más tiempo en casa, sin duda sustituyó el gasto que realizaba quizá en restaurantes, en fondas o la comida que incluso compraba en algunos comedores corporativos. Estas compras las tuvo que realizar ya en las tiendas de autoservicio para poder cocinar en casa. Entonces, esto es algo que mantiene un tema de gasto constante para el consumidor dentro de estas tiendas de autoservicio. Entonces, si bien sí se pudiera observar este crecimiento en tanto dure la contingencia, creemos que hacia finales de año pudiera observarse una moderación en el consumo en general, esto alineado a las perspectivas en términos económicos para el PIB de México, ¿no? En donde el consenso incluso está esperando que para este año se observe una caída de alrededor de menos 7.8%, que es una caída bastante importante en términos económicos, y pues el consumo al ser algo tan ligado justamente al desempeño económico, pues creemos que sin duda va a presentar de alguna manera una desaceleración. La parte del consumo básico, como es los productos que se venden en las tiendas de autoservicio, suelen verse menos afectadas que quizá otros sectores dentro del consumo, pero bueno, o sea, sin duda lo veremos de manera general. Okay. Pero justo tocando este tema para la segunda parte del año, ¿qué retos qué retos se podrían enfrentar las empresas de consumo? Porque también hay un tema que tal vez no hemos tocado, que es lo del etiquetado,
que parece ser que es un reto grande para algunas empresas de consumo. También, como ya bien mencionabas, no se espera un crecimiento del PIB. Entonces, ¿a qué retos y cómo es que esto podría mejorar o empeorar el escenario de las empresas de consumo en general? Pues justamente ahora que lo mencionas, en la segunda mitad del año, un evento que creemos que pudiera ser bastante relevante hacia justamente esta segunda mitad del año sería el etiquetado frontal que se saldrá de manera oficial en octubre. Como bien sabemos, esto afectará a una gran cantidad de productos de los que tenemos alcance en nuestro día a día. Y seguramente lo que veremos será algún relanzamiento de estos productos, o sea, de los que pudieran verse afectados por los sellos, pero también veremos reformulaciones, veremos lanzamientos de nuevos productos que quizá pudieran ser un poco más saludables y probablemente de corto plazo sí veamos algún impacto negativo en el consumo de algunos de ellos, ya que muchos, pues, muchas veces el consumidor no es tan consciente del nivel de azúcar o del nivel de grasas que pudiera tener algún producto. Entonces creemos que en el muy corto plazo sí pudiera verse algún impacto pues un tanto negativo en el consumo de productos y que quizás se vaya normalizando en los siguientes meses, pero sin duda va a ser algo que le va a agregar un reto a 2020, ¿no? Sobre todo esta segunda mitad en la que ya se pudiera justamente pues ver una moderación más pronunciada en el tema del consumo, pues por el tema económico. Okay. En el caso de las finanzas de las empresas y en específico de algunas como Bimbo, por ejemplo, ¿qué podríamos ver o qué impacto se podría ver con el tema del etiquetado? Pues mira, creo que hay dos ejemplos como un tanto cercanos. En 2013 y 2014 que se dio lo del tema de los productos, el impuesto a los productos azucarados. Muy de corto plazo, por ejemplo, en el caso de las bebidas, vimos un impacto negativo en términos de volumen, pero que duró muy poco tiempo. El consumidor en poco tiempo se acostumbró, digamos, a pagar este impuesto adicional en este tipo de productos. En el caso de Bimbo no lo habíamos observado, pero por ejemplo en Chile, que también lanzaron este tema del etiquetado frontal, de muy corto plazo también les impactó a varios productos, o sea, sí se observaron caídas en los volúmenes de ventas de varios productos que se vieron impactados por el tema de los sellos. Sin embargo, el consumidor en el mediano plazo regresó a los niveles de consumo que manejaba normalmente. O sea, al final terminan asumiendo estas mayores cantidades quizá de azúcar. Quizás es un tema de educación, pero pues es un ejemplo cercano de una población que es bastante similar a la nuestra, entonces creemos que pudiera ser un comportamiento pues un tanto similar. Muy bien, déjame leerte, Vero, algunas preguntas que tenemos en el del panel. Claro. Preguntan por aquí, ¿qué cambios en los patrones de consumo esperas por la pandemia, ya que la gente ha comenzado a usar estos servicios digitales? O si crees que crecerá el porcentaje de compras en línea en el total de las minoristas en los próximos meses y años. Ok, pues creo que sin duda fue una disrupción tecnológica bastante fuerte todo este tema de la pandemia. Las empresas que quizá no se encontraban tan preparadas tecnológicamente hablando tuvieron que hacerlo de manera mucho más ágil, reaccionar justamente a este tema para pues poder atender al consumidor y poder continuar con un cierto nivel de ventas. Actualmente el consumidor mexicano todavía tiene una cierta resistencia a realizar compras en la parte del e-commerce, sobre todo por un tema de datos, de compartir datos sensibles, como lo es su dirección, su nombre completo, sobre todo también datos bancarios. Entonces, creemos que a lo mejor esta disrupción que hubo con todo el tema del coronavirus, pues pudiera generar que mucha gente pierda ese miedo a realizar compras en línea y pudiera incrementar sin duda el porcentaje de ventas que se realicen por este tipo de plataformas y este tipo de medios.
Sin embargo, sí creo que tarde que temprano, o sea, conforme podamos regresar a una cierta normalidad, pudieran retomarse ciertos hábitos de compra. O sea, una población importante en México suele preferir ir a centros comerciales, aún se ve como un plan de fin de semana ir a un centro comercial, a una tienda departamental, a realizar compras de distintos productos. Entonces, sí creo que si bien vamos a tener un crecimiento como tal del e-commerce de manera relevante, justamente aunado a este tema, como lo vimos justamente ejemplificado con el tema del hot sale, que sí representó un crecimiento bastante importante en la parte del e-commerce, sobre todo en el mes que se llevó a cabo y considerando todas las circunstancias. Me regreso un poquito, justamente en mayo, por ejemplo, fue un mes bastante relevante para el tema del e-commerce, porque tenemos una fecha bastante importante como es el 10 de mayo. El 10 de mayo, como bien sabemos, es una época en la que, pues, obviamente los consumidores salen normalmente a las tiendas a comprar una gran cantidad de productos para los regalos del Día de las Madres. Sin embargo, en esta ocasión, pues, no se pudo llevar a cabo este tipo de ventas y, pues, la gran mayoría tuvo que realizarlo por medio de plataformas en línea. Entonces, eso generó un gran crecimiento y, como te digo, a lo mejor un primer contacto de mucha gente con las plataformas de e-commerce de las distintas tiendas que conocemos. Y sí creo que va a haber un crecimiento, pero que pudiera moderarse cuando todo esto regrese a la normalidad. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta justo relacionada con los retos a los que se enfrentan las empresas y la pregunta es, con los cambios en las reglas de electricidad en México, ¿podemos esperar que este tipo de empresas enfrenten mayores presiones por costos de energía? Sí, bueno, sobre todo para las empresas comerciales, sí es el tema de costos de electricidad, sí es bastante significativo. Sin embargo, ellos tienen también, bueno, muchas de ellas tienen tratos directos con empresas de energías limpias que suelen tener un costo menor respecto a los costos que pudieran observarse por parte del gobierno. Por ejemplo, Walmex es un gran consumidor de energía. Obviamente en las tiendas pues tienen no solo las luces, tienen los aires acondicionados, tienen los refrigeradores, los congeladores, que representan un gran gasto de energía. Entonces, ellos suelen tener ya ciertos acuerdos con empresas justamente de electricidad un poco más limpia, lo cual creemos que pudiera, pues, de alguna manera minimizar el impacto por el incremento que se pudiera observar en términos generales. Pero bueno, sin duda creo que sí pudiéramos ver ahí un incremento en costos también en lo que resta del año. Muy bien. Por otra parte, tenemos, regresando al tema de los supermercados, tenemos ahí otra pregunta sobre el impacto de la pandemia, por la pandemia de COVID-19 en las ventas de verano, porque como sabemos, pues es una temporada muy fuerte y en años pasados muy buena para los supermercados. ¿Esperas ahí alguna afectación, algún impacto en las ventas para junio y julio? Pues mira, estacionalmente, justamente estos meses, la temporada de verano y el segundo trimestre suelen ser bastante importantes. Son de los trimestres que tienen un mayor porcentaje dentro del total de ventas, justamente por las campañas de verano. Aquí, por ejemplo, los principales participantes suelen ser la Comer, ahora que ya lanzó lo de la temporada naranja, y también tenemos el caso de Soriana con Julio Regalado, ¿no? Walmex no suele ser tan participativa en campañas de verano porque ellos manejan la estrategia de precios bajos. Entonces, en general en Walmart no esperaríamos un impacto relacionado a campañas de verano porque no suelen ser tan intensivos en este tema. O sea, si bien sí manejan unas ciertas promociones, no son tan significativas como en el caso de Soriana y en el caso de la Comer. Creemos que el consumidor ya también venía como que familiarizándose con la parte de la omnicanalidad, que esto se refiere a que también estas promociones son efectivas para la parte en línea, o sea, también se respetan estos 3x2 para las ventas en la parte del e-commerce. Entonces, quizá esto pudiera justamente generarles ahí algún tipo de beneficio, o sea, que se pudieran aprovechar este tipo de ventas.
pero en tiendas sí creo que va a ser un reto bastante importante, sobre todo por la cantidad de gente que puede estar dentro de la tienda, las distancias que se deben guardar entre una y otra, o sea, creo que se pudiera salir un poquito de control en caso de que hubiera una promoción pues bastante significativa, y creo que lo tienen que manejar de una manera bastante inteligente para no generar un conflicto, ¿no? O sea, más allá entre los consumidores y demás por este tema de la pandemia. Entonces, sí creo que va a ser un reto adicional, sí creo que sin duda el crecimiento pudiera ser menor a lo que se observa durante, bueno, lo que hemos observado durante años anteriores, pero como te digo, sí creo que son también casos muy específicos, o sea, el caso de Soriana, y justamente el caso quizá de la Comer, que también la realidad es que la Comer apenas llevaba un año formalmente tratando este tema de las temporadas de verano, entonces quizá el impacto pudiera ser también menos significativo que para el caso de Soriana. Ok. O sea, digamos que el impacto que podrían tener los supermercados, o sea, sí va a haber un impacto, pero en el caso de algunos supermercados podría ser marginal. Sí, o sea, sin duda yo creo que el caso por ejemplo, de Walmart o de Chedraui, que no son tan intensivos, bueno, Chedraui sí suele manejar el tema de precios chonchos, por ejemplo, que es su campaña de verano, pero no es tan significativo como en el caso de Julio Regalado, ¿no? Que es una campaña como muy insignia de justamente esta temporada de verano. En el caso de Walmart no esperaríamos un impacto mayor porque justamente no suelen no suelen ser tan intensivos en esta temporada. Pero bueno, creo que sí veremos sin duda una moderación respecto a lo observado en años previos, ¿no? O sea, sí creo que continuaremos con niveles de consumo similares a los que se ha observado en los últimos meses, pero pues respecto al año pasado sí pudiéramos ver una cierta moderación. Muy bien. Aquí hay otra pregunta muy relacionada con lo que ya nos comentabas sobre el comportamiento en el comercio electrónico y dice si has visto que las empresas han tenido un crecimiento o por su falta de stock se mantuvieron igual en cuanto al comportamiento del e-commerce. Mira, las empresas no suelen dar un dato como tan puntual de cuánto representa el e-commerce. Walmart lo suele proporcionar cada reporte trimestral. Durante el primer trimestre, la realidad es que aún no se veía un impacto tan relevante en la parte del e-commerce porque apenas llevábamos 15 días en el tema de la contingencia que estamos viviendo actualmente. Creo que donde lo podremos ver de manera como más aterrizada va a ser durante el segundo trimestre, pero bueno, creo que algo que nos serviría como de ejemplo sería el tema de ventas de ANTAD, ¿no? Que vimos que durante abril, por ejemplo, las ventas en tiendas departamentales, las ventas mismas tiendas, cayeron menos 72.7%. Y en mayo cayeron menos 49.6%. Esto es porque, como te comentaba, de manera general en México las ventas online representan menos del 5%. Para algunas empresas, específicamente ahorita las tiendas departamentales, creo que puede representar justamente entre el 10, 15, 20%, dependiendo cada caso. Entonces, sí hemos visto un incremento significativo en estos meses, pero no hemos podido observar datos específicos o datos muy particulares de las empresas porque aún no nos los comparten, o sea, como para tener claridad sobre este tema, pero como les comentaba anteriormente, sí creemos que pudiera haber un crecimiento importante hacia el mediano plazo. Muy bien. Y retomando un poco el tema que nos comentabas, por ejemplo, de las campañas de verano, ya hacia finales del año, en el segundo semestre, se viene una de bueno, la temporada, me parece, la temporada más importante para el caso de las departamentales al menos, que es Navidad, y también se viene una campaña del Buen Fin. Me platicabas ya sobre esta desaceleración en el consumo y algunos otros factores que no son tan positivos para las empresas. ¿Cómo se viene esta temporada de que pues suele ser importante para las empresas? ¿Cómo ves que va a ser el comportamiento del consumidor? ¿Cómo se reflejará en las ventas de las empresas, sobre todo en las departamentales? Pues mira, lo que se ha estado observando es que justamente hemos visto una mayor cantidad de desempleo
lo cual sí creo que pudiera verse sin duda reflejado en términos de consumo hacia la última mitad del año, que es lo que comentábamos previamente, y creo que específicamente para las departamentales pudiera ser un tema un poquito más importante quizá que para las tiendas de autoservicios, justamente porque los productos no son del todo esenciales, ¿no? Son productos pues más bien que son de consumo discrecional, es decir, que muchas veces los consumidores suelen postergar la compra de estos productos dándole prioridad a productos más esenciales, como es el caso de alimentos y bebidas, productos que pudieran resultar pues esenciales para cualquiera de las familias. Sí creo que tras la expectativa del desempeño económico que tenemos para México, desafortunadamente sí este año sí esperaría que la campaña de Buen Fin pues sea más moderada sin duda que lo que se ha observado en años anteriores, ¿no? En ediciones anteriores. También hay que recordar que cada vez la base del Buen Fin suele ser pues más grande, ¿no? O sea, cada vez se une mayor cantidad de compañías, entonces eso hace que pues también el reto sea pues más grande, ¿no? O sea, cada vez las ventas pues son mayores, no es como el primer año que observábamos de uno a otro crecimientos muy importantes en este tipo de campañas, cada vez obviamente se van observando una cierta moderación y ahorita justamente alineado al tema económico pues sí creo que se va a ver una moderación en el Buen Fin, que está muy alineado también al gasto que se realiza en épocas de Navidad, porque antes diciembre era el mes que pesaba más estacionalmente dentro de las ventas de todo el año, pero noviembre sí le vino a quitar peso a diciembre justamente por el Buen Fin. Entonces creo que estos 2 meses pudieran resultar bastante retadores para el sector, justamente por las expectativas económicas que se tienen para el resto del año. Muy bien. Justo por aquí te preguntan, tomando el tema de las departamentales, si sientes que la acción de Liverpool ha sido castigada. Pues es que ya justamente tiene la emisora ya un tiempo bastante prolongado que ha presentado una caída. En primera instancia, creo que se debe mucho justo al tema del e-commerce. Muchos analistas internacionales pues tienen también la perspectiva de las tiendas departamentales, tiendas de ropa y los centros comerciales en Estados Unidos, por ejemplo, que presentaron o sea, en años anteriores fuertes caídas en ventas porque la gente, la población en Estados Unidos prefería ya realizar las compras a través de plataformas en línea y no tanto ir a las tiendas físicas. Creo que aquí hubo un efecto de cierta manera contagio, o sea, de estas tiendas que pues muchas de ellas incluso tuvieron que cerrar de manera permanente. Vimos cierres de tiendas pues bastante significativo en muchas tiendas. Entonces creemos que eso se trasladó un poquito hacia México, o sea, hacia las emisoras en México, ya que pues justamente no representa el e-commerce una parte muy pequeña todavía en México, entonces muchas plataformas no tenían todavía esta preparación para hacer frente a un crecimiento importante en términos de e-commerce. Y bueno, desde ahí creo que sí ha venido un cambio en la evaluación de Liverpool por este efecto contagio, aunado también al tema del tipo de cambio, que es una constante que le ha venido afectando, ya que pues una parte importante de sus costos de ventas están dolarizados, alrededor del 25% de sus costos de ventas están dolarizados, entonces al tener incrementos relevantes en el tipo de cambio, pues sí creemos que de alguna manera impacta la visión que pudiera tener el inversionista acerca de la emisora. Sin duda, ahorita el contexto que estamos viviendo actualmente es algo que creo que nadie veía venir, o sea, tuvieran que cerrar todas las tiendas físicas y el impacto que iban a tener en sus resultados, creo que sin duda no es algo que pudiera preverse, pero algo que sin duda le afectó a la evaluación de la emisora y algo que pues justamente generó esta fuerte caída, ¿no? Entonces, todos estos elementos agrupados pues sí creo que le han afectado de alguna manera en términos de evaluación relativa, en términos de múltiplos, sí creemos que ya está quizás sobrecastigada, o sea, ya la emisora ya llegó a un nivel que ya está pues muy por debajo quizá de lo que pudieran equivaler sus fundamentales. Pero bueno, ahorita estamos en un tema de incertidumbre, sobre todo en este tipo de sectores, pues bastante importante, ¿no? Muy bien, pero te leo algunas de las preguntas que tenemos por aquí.
Por acá preguntan si podemos esperar un mayor impacto en los costos en costos en las minoristas para adaptar sus operaciones e instalaciones a la nueva normalidad. Sí, porque, por ejemplo, sanitización de las tiendas, pues tiene que ser más constante, ¿no? O sea, si bien se realizaba constante limpieza en pasillos, en todas las áreas de la tienda, en estos momentos tiene que ser, pues, mucho más relevante. Además, pues tienes el personal en tienda que pues también tiene que traer pues cierto equipo para poder estar protegidos ante este virus. Y por otra parte también el tema de los horarios, ¿no? Entonces, sin duda representa un cierto incremento en el costo de ventas, pero creo que no es algo tampoco tan significativo como para que pudiéramos ver un impacto relevante a nivel rentabilidad en las emisoras. Creo que es algo que justamente pudiera haberse compensado con el crecimiento en ventas y en términos de margen pudieran ser algo poco representativo. En comparación, por ejemplo, de otros sectores, otras empresas, como el caso, no sé, de hotelería, ¿qué también pueden enfrentar las empresas de consumo justo estos costos? Por ejemplo, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, algunas otras medidas como el aforo un tanto limitado. ¿Qué también están o qué también pueden enfrentar mejor este panorama frente a otros sectores? Pues es que yo te diría que la principal diferencia justamente es el incremento que han presentado los ingresos. En términos de las tiendas de autoservicios, sí se han visto crecimientos en los ingresos bastante importantes derivados de la contingencia y eso les ha permitido hacer frente total al posible incremento en gastos que pudieran tener el material que pudieran necesitar para los empleados, el tema de la sanitización. O sea, creo que, insisto, como proporción de ventas, el gasto puede no ser significativo a diferencia justamente de los hoteles, los restaurantes, que pues han tenido que permanecer en su mayoría cerrados y entonces eso pues ha generado que pues como, o sea, el crecimiento en costos pues no logre ser compensado por el crecimiento de ingresos, que incluso pues justamente es una afectación adicional, ¿no? Entonces creo que he ahí la diferencia, o sea, que el hecho de que sigan pudiendo operar las tiendas de autoservicios y estén presentando estos crecimientos en términos generales, pues sin duda es algo que les ayuda a hacer frente a los gastos. Muy bien. Y Verónica, para ir cerrando este webinar, me gustaría que nos dieras tu conclusión sobre qué podemos esperar, ya un poco de lo que platicabas, qué podemos esperar hacia finales de año o incluso entradas para el próximo año. ¿Cómo es que van a enfrentar las empresas de consumo, pues, la llegada del 2021? Pues sin duda creo que 2020 continuará siendo un año bastante retador. Creo que lo peor lo pudiéramos observar en el segundo trimestre en términos generales, o sea, la mayor parte de las empresas se va a ver afectadas en mayor proporción durante el segundo trimestre porque es cuando las empresas que tuvieron que estar cerradas pues van a tener el impacto en términos de ingresos. Y por otra parte, por ejemplo, en el caso de las tiendas de autoservicios, pues pudieran continuar observando un cierto beneficio en términos de ventas. Hacia la segunda mitad del año, bueno, esperemos que todo esto mejore y podamos regresar justamente a una normalidad, digamos, pues sí creemos que pudiera haber esta moderación en el consumo derivada de los retos a nivel económico, ¿no? O sea, el mayor desempleo, el tipo de cambio, o sea, justamente el tema de que muchas empresas tuvieron que cerrar desafortunadamente, pues sigue generando este tema de desempleo y que muchas familias tengan que priorizar su gasto. Entonces, en el consumo discrecional es donde esperaríamos la mayor moderación e incluso pudieran observarse algunas caídas, sobre todo en ciertos sectores económicos. Quizá las tiendas de autoservicios que pues justamente están relacionadas a un consumo más esencial, un consumo más básico, pudieran ser un poco más resilientes ante este panorama, pero sí creo que el moderamiento en el crecimiento sin duda se va a observar a lo largo del año. Para 2021, pues para mala noticia, pues tenemos una base de comparación ya muy baja. Entonces creo que las empresas pudieran ya comenzar a presentar ciertos crecimientos
acompañados de una mejora en la economía, justamente a lo mejor mejorando en términos también de consumo. Muy bien. Pues Verónica, muchísimas gracias. Para no quitarte más de tu tiempo, te agradezco muchísimo tu participación y también la participación de los asistentes. Muchísimas gracias. No, Fer, muchísimas gracias a ti y a Infocel por la invitación. Fue un gusto de verdad poder realizar esta plática y pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a todos por sus preguntas y pues esperemos que podamos realizarlo en futuras ocasiones. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, que estén bien. Bye. Excelente.